Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? Continuamos analizando la situación del venezolano hoy en día desde la perspectiva social, desde la perspectiva de la psicología. ¿Quién es el venezolano en la Venezuela del año 2014 en el umbral del 2015? En esta oportunidad vamos a conversar con la psicólogo clínico y social Yorelis Acosta. Muchísimas gracias, Yorelis, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. El venezolano de hace 10 años pareciera que no es el venezolano 10 años después. ¿Cómo es el ciudadano de hoy en día que no sabemos si es tan irreverente como era hace una década o si es conformista como pensamos que es? Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente somos otros los venezolanos. Los únicos trabajos serios que tenemos que se intenta definir cómo es el venezolano son de los años 70, ¿no? Entonces, de ahí a esta parte, mucha agua ha corrido, son otras las condiciones históricas, económicas y políticas que nos han hecho cambiar. Sin embargo, para Venezuela tenemos varias características que pudiéramos resaltar. Primero, que nuestra dinámica contextual se mueve a una velocidad única en ninguna parte del mundo. Tú te puedes ir del país de vacaciones inclusive y cuando regresas a los 10 días te consigues otra realidad totalmente diferente. Ese cambio de realidad hace también que nosotros tengamos que aprender conductas y otras que han desaparecido. Fíjate que una de las cosas que siempre decimos del venezolano es que el venezolano es o era muy familiar y era igualado. Nosotros éramos amigos de todo el mundo, te podías mover a un barrio, una persona de clase alta, se hablaban los caraquistas y los magallaneros, hablaba la gente de diversos partidos, éramos tolerantes y éramos capaces de superar esas barreras tanto deportivas o ideológicas, etc. Hoy la intolerancia es una característica de Venezuela como tal. Un venezolano no existe. Hay distintas maneras de ser venezolano. Está el venezolano, por supuesto, que transgrede las normas. El venezolano pillo, el venezolano pícaro, ¿no? Esa picardía del venezolano, que es una característica negativa. En muchos casos nosotros la veíamos como, ay, qué bien, te saltaste la cola. Pero eso en otra parte, en otros países no te va a funcionar. La gente necesita normas y necesita orden, ¿no? Entonces, hay algunas características negativas que todavía sucumben, más otras características que han tenido que aparecer. Las que han tenido que aparecer están relacionadas con este contexto en el cual nosotros tenemos que movernos. Nosotros hemos tenido también que aprender a transgredir la norma, aunque no estés de acuerdo. Aprender a sobrevivir. Sí, y aprender a moverte en una ciudad como esta, por ejemplo. A las 10 de la noche, a las 11 de la noche, te agarra en la calle un semáforo rojo, nosotros estamos obligados a tragarnos la luz. En otra parte del mundo te va a llegar la multa, tú te tienes igualito que aguantar, porque te va a llegar la multa si tú te tragas la luz a las 10 de la noche. Pero aquí nos estamos exponiendo a que a las 10 de la noche te asalten, ¿verdad? Porque es una realidad. Incluso si nos quedamos con las cifras oficiales de criminalidad, nosotros estamos muy por encima de lo que serían los estándares normales de criminalidad. El número que nos ofrece el ministro Rodríguez Torres es que en Venezuela hay 39 homicidios por cada 100.000 habitantes. Quedémonos con esa cifra, pero eso está diciendo que tenemos 4 veces más de lo que sería un normal alto como sociedad violenta. Entonces, Me decía Yorelis empezando que había unos estudios serios del año 70. ¿Cuáles eran las características a nivel de titular del venezolano de los 70? fíjate que aparecen 10 características, pero de las 10 características, 3 son positivas y ya habían 7 negativas. ¿Cómo era el venezolano? Bueno, no te las puedo recitar exactamente, pero tendríamos que remitirnos a los trabajos de Marixa Montero y José Miguel Salazar de los años 60 y 70. Y entre las características positivas, por ejemplo, aparecía la alegría, la solidaridad y la confianza que había entre los venezolanos. Sin embargo, si lo pensamos como sociedad, no son características que te empujan a desarrollarte y a crecer como sociedad. Yo preferiría que me dijeran que el venezolano es trabajador, ¿verdad? Que aparecía la flojera incluso como una de las características ya en los años 70. Entonces son características que no te empujan al desarrollo. Hoy día aparecen otros elementos más negativos, como es la agresividad,
como es la desconfianza, y aparece también en un estudio, porque acabo de replicar esos trabajos, entre las nuevas características del venezolano, nosotros mismos nos definimos como delincuentes, ¿no? Cuando le preguntamos a un grupo de... ¿Por qué delincuente? Cuando preguntamos a 700 personas, el venezolano aparece delincuente. O sea, nosotros mismos tenemos la percepción de que el venezolano, en general, es delincuente. Tiene que ver con estas cifras de inseguridad, con los temores que tenemos de salir a la calle y con las miles de referencias que tenemos o experiencias o testimonios de elementos negativos que nos han pasado. Todos los venezolanos, o diríamos todos los habitantes de las ciudades grandes, de verdad que tenemos alguna referencia cercana, en carne propia o más o menos lejana, de que le pasó algo a alguno de nosotros. En estudios que uno ha podido leer recientemente, siempre se señala que Venezuela es uno de los países más alegres del mundo. Mencionaba Yorelis Acosta que en los estudios de hace 3, 4 décadas aparece como una de las características positivas del venezolano. Era una figura alegre. Pero ahora menciona que piensa que el venezolano es delincuente. ¿Somos alegres, seguimos siendo alegres o al mal tiempo buena cara? Y si es así, ¿cuál es la diferencia entre ser alegre o tratar de darle el visto positivo a la situación difícil? El humor forma parte de las características del venezolano, pero es un humor que también puede ser patológico. Ante la desgracia, el venezolano también se está riendo y está haciendo un chiste, ¿no? Pero porque no tenemos válvulas de escape. O sea, cuando tú estás soportando o enfrentándote a tantos elementos negativos como tenemos nosotros, que afectan nuestra tranquilidad, nuestro bienestar y en general nuestra salud física y mental, tú necesitas algunas válvulas de escape que te ayuden a enfrentar lo cotidiano. Nosotros no los tenemos. Primero, no hay servicios de salud al cual tú puedas asistir y decir, mire, yo me siento mal, deme un reposo, porque no. La depresión, las enfermedades psicosomáticas están subiendo muchísimo. Los espacios públicos los hemos perdido. La gente, o sea, lo que tenemos es que medio asomarnos por nuestras ventanas a las 8 de la noche y vemos que Caracas, primero, está oscura, ¿no? Lo cual habla también de una deficiencia en los servicios públicos. Y segundo, la gente se está recogiendo temprano. Entonces, ese espacio, la plaza, incluso la iglesia como espacio de recogimiento, de intercambio, también lo perdimos. Entonces, nos queda el humor y nos quedan aquellas actividades que puedas realizar dentro de tu casa, como relajación, oír música, compartir con tus amigos, todo en un espacio protegido, porque tenemos miedo a la calle. Y esa es otra cosa que yo resaltaría del venezolano actual. En ese mismo estudio le preguntábamos a la gente cuál es la emoción que predomina en usted en este momento. Y en un 80% la gente dijo la angustia. ¿Y se puede vivir con un nivel de angustia? Te enfermas porque no puedes vivir con un nivel de angustia. Porque si a ese nivel de angustia le sumas la preocupación porque tienes un familiar enfermo, un niño enfermo, o tienes que hacer mercado. Pero no te alcanza el dinero. Tienes que hacer mercado. O sea, ahorita no es posible encontrar un supermercado donde tú vayas y taches todo en la lista. Te quedaron unas cosas pendientes y te tienes que ir al otro y tienes que llamar a alguien para que te diga, pues si sabes, si apareció algo por ahí, cómprame y hacer intercambios. Eso agota y realmente hemos perdido bienestar y hemos perdido salud mental. En días recientes conversaba con Axel Capriles y él mencionaba que una de las características del venezolano, sobre todo el joven, hoy en día, es que ya no siente que hay futuro en el país y que está buscando otros horizontes más allá de nuestra frontera. Un país que era receptor de inmigrantes pasó a ser un país que está generando emigrantes. ¿Cómo hace el venezolano para, sin contemplar ese tipo de opción, encuentre una válvula que le diga, mira, hay esperanza, hay oportunidades, hay razones para despertarme cada mañana? Sí. Fíjate que yo soy psicólogo clínico y una de las razones que a mí me empuja a hacer psicología social y psicología política es que mis estudiantes me decían, profesora, no veo futuro. O sea, yo cierro los ojos y el panorama es negro y así tengo cosas escritas y las he guardado porque mi generación, y que es la tuya también, nosotros estudiando cerrábamos los ojos y teníamos color y teníamos esperanza y teníamos sueños. E incluso uno decía, me voy del país, hago un posgrado, viajo, le doy la vuelta al mundo y vuelvo, ¿verdad? Esa posibilidad de soñar se le fue a esta generación. Empujados además por la condición país. Ya los estudios que han hecho sobre la diáspora y sobre la huida de los venezolanos señalan que hay dos elementos, que es el elemento económico y el elemento de inseguridad como las dos grandes razones. Pero también porque la generación joven maneja tecnología,
es más valiente, tiene unas raíces más cortas por su historia también, no tiene inversiones, propiedades, tiene amigos en todas partes del mundo, las redes te ayudan a eso. Incluso tú dices, bueno, me voy, pero yo todas las noches puedo mandarle a mi mamá un mensajito, una foto, mira lo que estoy haciendo, me conecto por la computadora y hablamos. Entonces, el guayabo, el extrañarse se maneja mejor también para la gente joven. Es muy difícil, porque, por ponerte otro ejemplo, en el campo universitario, yo tengo muchos colegas que se han ido porque destinos que para nosotros eran inimaginables, como Suramérica, la gente se está yendo. No es que la gente sueña con irse a Europa y con irse al imperio, la gente se está yendo a Centroamérica, o sea, Panamá, Costa Rica, Ecuador, están llenos de venezolanos. Un profesor en Ecuador gana $4.500. Un profesor acá, al cambio, Ganará 4.500 bolívares. gana $150. Entonces tú tienes esos 150, con eso tienes que vivir, pagar tal, hacer compras. Entonces más bien la pregunta es cómo no nos vamos, ¿no? Pero como te digo que hay muchos tipos de venezolanos, yo por supuesto quiero leer estos datos que son muy negativos los que he conseguido. Los quiero leer de otra manera, quiero leer también de que sí hay una percepción de delincuencia que ha crecido en la sociedad venezolana, hay otra generación también que tiene compromiso con el país, que está luchando, y hay otro tipo de venezolano que no sabe cómo participar adecuadamente. Entonces, el esfuerzo es mucho y tenemos mucho por hacer. Tenemos que construir redes, construir planes, convencer a la gente, ayudar a la gente que no tiene esa claridad, a la que cierra los ojos y el panorama se les pone negro. O sea, realmente yo me levanto en la mañana pensando, tengo mucho que hacer por mi país. Ahora, no necesariamente el que se va desaparece su arraigo con el país. Sus circunstancias particulares lo llevan a irse. Pero eso no quiere decir que no sea venezolano y que no extrañe su patria y que no quiera estar en Venezuela. En contraste, si hay un venezolano que no se va, que dice, yo me quedo. ¿Por qué ese venezolano no se plantea el irse, si es la moda hoy en día? ¿Por qué ese venezolano dice, a pesar de las circunstancias, yo me quedo? Claro, porque también hay gente que no se puede ir. Porque también he tenido gente que dice, bueno, yo no me voy porque no tengo opciones. O sea, esa es la única razón que frena. No, esa es una de las razones, pero lo otro es el compromiso con el país, el compromiso con los tuyos. Y por otra parte, tú te puedes ir, pero te queda tu familia extendida acá, ¿verdad? Que va a pasar las penas por las cuales a lo mejor tú te salvas, pero hay gente trabajando. Nos pasan tantas cosas que muchas veces lo bonito, lo positivo, el logro de alguien se ve pero opacado por la sombra de otras cosas. Como hemos estado hablando de la característica del venezolano, quiero aprovechar este ejemplo para ir un poco más en profundidad. ¿Por qué el venezolano es pasafactura? ¿Por qué el venezolano no rema en la misma dirección? ¿Por qué no se busca igualar, incluso bien a nivel de gobierno, vamos a igualarnos todos hacia arriba? No, yo la pasé mal, vamos a igualarnos todos hacia abajo, ahora te toca a ti. Sí, incluso la venganza, ¿no? Yo hice un estudio y está publicado sobre el uso del insulto en el discurso político venezolano, que me llamaba mucho la atención y creo que era una responsabilidad de la psicología decir tan alto como yo pudiera, y está escrito, que no nos podemos tratar así los venezolanos. Y además fue un estilo modelado desde el poder, ¿verdad? Desde el dirigente número uno de este país que tiene que dar el modelo, y eso es perverso y dañino para la sociedad venezolana, porque nos enseñaron o resaltaron la forma de vernos entre ellos y nosotros, con etiquetas, con descalificaciones, ¿no? E incluso con venganza. Y eso hay evidencias audiovisuales de que fue así. Entonces, lamentablemente eso le ha hecho un gran daño y lamentablemente se compró en muchos sectores de la sociedad venezolana, que terminamos llamándonos y relacionándolos desde lo negativo y no desde las cosas que nos pueden unir. ¿Cómo cambia una sociedad esos aspectos negativos? Uno es producto de su historia, la historia moldea también el futuro de la gente, su experiencia, su realidad.
¿Cómo se cambia de lo negativo a lo positivo con nuestra realidad? Fíjate que desde los pequeños espacios y sumando esos pequeños espacios para ir ganando. Yo siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo, yo tengo 200 alumnos en este momento, y son escenarios de ensayo. La influencia incluso que puede tener un profesor universitario tiene su alcance. Y no todos mis alumnos son opositores, ni todos son chavistas. Y yo nunca he tenido en mis escenarios, en mis aulas, enfrentamientos. Y nos podemos hablar con respeto. Jamás van a oír de mi boca una descalificación o usar una etiqueta. Entonces tenemos que empezar por nosotros, modelar y, como te digo, desde nuestros espacios, levantar nuestra voz de la manera más adecuada para decir esto no es correcto y penalizar. Por supuesto, eso no lo es todo. Nosotros, si tuviéramos instituciones sólidas, que sería el otro extremo de vivir en un país, hacer ciudadanía y construir instituciones, las instituciones también se encargarían de señalar, de regular, de que se cumplan esas normas. Yo, por ejemplo, hace poco vi regulaciones de Colombia en cuanto a los procesos electorales que da envidia, porque las regulaciones es que los candidatos no pueden ni siquiera nombrar al otro opositor, cuando en este lado no solamente lo nombras, sino que eres capaz de difamarlo, de montarle un expediente sin tener ninguna prueba por el solo hecho de ensuciar su imagen. Entonces hacen falta instituciones y regulaciones. Ok, pero esa no es nuestra realidad. Siempre es fácil decir, bueno, con un movimiento violento se cambia todo. O alguien se alza o el país se revela y se cambia. Pero eso no es un camino constructivo a la larga. El camino constructivo es haciéndolo con encuentro, con diálogo, con convicción. ¿Cómo se transita ese camino, quizás el más difícil, para superar una situación de depresión, de angustia, en la que tú piensas que el que está frente a ti es un delincuente, donde no tienes esperanza? Primero, no ver las cosas en blanco y negro, porque cuando yo digo apareció una característica de que el venezolano es delincuente, ¿verdad? No quiere decir que todos los venezolanos sean delincuentes, y ese es mi trabajo. Interpretar esos datos de la mejor manera posible y, por supuesto, diseñar estrategias para evitar eso. Pero también eso denota una realidad. O sea, la delincuencia ha crecido en este país. Y peor aún, los últimos hechos lo que nos están demostrando es que los delincuentes tienen más poder que muchas veces las instituciones formales. Y a veces están en el poder. Exacto. Pero este último enfrentamiento lo que está denotando es que el gobierno perdió la autoridad para implantar la ley. Ahora, como bien mencionaba Yorelis Acosta, el venezolano es muy cambiante, va a una velocidad que sorprende. Esa velocidad también puede cambiar hacia lo positivo. Sí, y además que los procesos sociales van enlazados. Una vez que tú comienzas el cambio, que pareciera que es muy difícil, vamos a ir empujando. Me queda menos de 2 minutos. ¿Qué necesita el venezolano de los estudios que ha podido realizar? ¿Qué está esperando el venezolano para decir, ahora sí voy enrumbado? Como para que esa energía se transforme en energía positiva. Tenemos muchas cosas que hacer, José Vicente, no es una sola situación. Por ejemplo, la situación contexto es muy importante, porque tú individualmente puedes estar muy claro, puedes ser la mejor en tu área o el mejor en tu área, y sin embargo cuando sales a la calle te vas a encontrar un paraguas de cosas que no lo tienen los otros compañeros de América Latina. Aún así, el venezolano no se da por vencido, el venezolano protesta, el venezolano transita caminos democráticos, busca pequeños espacios de relajación y brilla. Por eso la gente que se ha ido al exterior se la come, porque nosotros hemos aprendido a sobrevivir y a trabajar en unos escenarios tan adversos y a desarrollar unas competencias tan únicas que cuando nos tenemos que medir con gente afuera, pues brillamos, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer y mucho por construir. Yo siempre le digo a las personas que nos pueden escuchar, y ese es el mensaje que yo también quisiera transmitir: si usted siente que el contexto es muy adverso y que eso te angustia porque hemos perdido tranquilidad y salud mental, busque ayuda. El gran perdedor es el venezolano común, ese venezolano soñador, el venezolano bueno, que intentas cumplir las normas y te consigues todo al revés. Se me acaba el tiempo, 20 segundos. ¿Qué consejo le da a la persona que no va a buscar una ayuda en terceros, por circunstancias, pero que pueda buscar ayuda en sí mismo? ¿Dónde saca las fuerzas? ¿Qué recomendación le da
tengo esta cosa mala, pero puedo sacar esto bueno. Pues tú lo has dicho, haga su lista de cosas buenas y de cosas malas. Las cosas buenas es lo que te da energía, tu familia, tus hijos, este país, las cosas hermosas, el Ávila, el amanecer. Y esas cosas negativas hay que trabajarlas. Ahora, cuando tú sientes que esa balanza se inclina más hacia lo negativo, tienes que buscar ayuda y también hay un montón de posibilidades, de gente, de instituciones que están ofreciendo ayuda. Muchísimas gracias, Yoreli. Yoreli Acosta, psicólogo clínico y social, por habernos acompañado, amigos, en Lo que la gente pregunta.